pero porque hoy es el día de Santa Clara de Asís y de verdad les quiero contar este testimonio que ocurrió con Santa Clara. Hace 3 años atrás, en el 2021, tuve la oportunidad de estar en Asís, visitar a San Francisco y Santa Clara. A todas estas, yo iba por San Francisco, yo decía que yo quería pedirle el don a San Francisco a hablar con los animales porque yo tengo un perro. Iba así con esta mente de niñita. Cuando yo llego allá, me encuentro con la iglesia de Santa Clara. Yo no conocía nada de Santa Clara, más que era la amiga de San Francisco, que era la primera discípula del pobre Asís, y ya. Cuando entro en esta iglesia me encuentro con el crucifijo de San Damiano, un crucifijo bastante particular, diferente, no lo había visto, pero muy poderoso. Empiezo a orar en este crucifijo, a hablar con Dios, a contarle mis sueños, mis tristezas, tantas cosas, ¿no?, que estaban sucediendo. Y, y yo siento algo muy profundo en mí, algo que no sé cómo explicarle, solo quien ha tenido esa experiencia sabe lo que digo, pero sentía algo distinto. Y de una forma u otra yo sentía que a partir de ese momento mi vida ya no iba a ser la misma, ya no iba a ser igual. Parece una locura, sí, y sin embargo lo fue. Pero también escucho algo dentro de mí que me dice, te voy a enseñar a ser mujer. Y yo me quedé en silencio y fue como que ya va, pero si yo sé lo que es ser mujer, porque siempre uno con la soberbia. Pero este ser mujer era diferente. Me quería mostrar un camino totalmente distinto, porque uno usualmente cree que somos por las cosas externas, por lo que tenemos, por mi carrera, por la validación, pero en verdad no me conocía a través de los ojos de Dios. Y eso implicaba conocerme en mis fragilidades, en mis debilidades, amarme, dejar de mendigar amor, cosas, en fin, quería mostrarme una totalidad integral de mi ser. Y bueno, les cuento que termino de orar en el crucifijo, lloro, 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 siento todo como mariposas en el estómago, algo que nunca había sentido. Bajo a la tumba de Santa Clara, que se encuentra en la parte de abajo de la iglesia, y yo siento una conexión con ella increíble, como si fuera mi mejor amiga, o sea, puñito. Santa Clara y yo, mejores amigas de toda la vida. Y le empiezo a hablar y le digo, chama, me está pasando esto, ayúdame, o sea, no entiendo, pero siento que hay algo que me quieren decir y no sé qué es, como esa misión para cuál es mi propósito, mi vocación. Y bueno, yo me voy de la iglesia y cuando yo me regreso a los días a Miami, hablo con mi guía espiritual y le cuento todo esto que me sucedió en la iglesia de Santa Clara. Empiezo a hacer novenas una tras otra. Se acababa la novena y empezaba. Les puedo decir que si he hecho la novena de Santa Clara como unas 50 veces, es poco. Empecé a hablar con ella y empecé a tener este tiempo de discernimientos a solas con el Señor. Ir todos los días al Santísimo, pero no una hora, sino la mayor cantidad de horas que podía, a hablar, a intensificar esa relación personal con el Señor, junto a la mano de María y Santa Clara. Y poco a poco yo fui sintiendo en mi corazón este deseo de, ¿sabes qué? Ya yo no quiero seguir trabajando en Univisión, porque a todas estas yo me encontraba trabajando en uno de los canales de noticias más grandes acá en Miami, en Latinoamérica, Univisión, en el área de entretenimiento, haciendo lo mismo que hago para Manual para Enamorarse, pero para el mundo. Y yo sentía que si yo iba a crecer en Univisión, me iba a tener que encontrar con cosas que iban en contra de mi fe, por ejemplo, el aborto y tantas otras. Y yo decía, no puede ser, yo tengo que ser fiel y quiero serle fiel a Dios. Pero uno entra en esta gran disyuntiva, ajá, ¿y qué voy a trabajar? Univisión siempre había sido mi sueño, de verdad voy a renunciar, ¿y qué voy a hacer después? ¿Cómo pago la renta? Cualquier cantidad de cosas que uno se encuentra. Pero en esa oración sentí cada vez más confianza y amor a dar ese paso de fe y de abandono en el Señor. Les cuento esto porque es bastante loco e impresionante lo que sucedió, que hasta el sol de hoy yo no me lo creo. Yo decido renunciar, como les dije, desde el 2021 me tomé ese año de discernimiento profundo, de hacer muchos ejercicios espirituales, sobre todo practicar ese silencio, practicar, no practicar, pero sí entrar en esa comunicación con el Señor y de verdad conocerme a través de los ojos de Dios. Y bueno,
yo decido renunciar mucho antes de lo que en verdad tenía estipulado, pero se dio y renuncio. Renuncio y me quedo sin nada. Yo digo, Señor, yo no sé qué voy a hacer ahora. La verdad no tenía ni idea. Yo colaboraba con EWTN y siempre me había gustado trabajar ahí para poder evangelizar mucho más, etcétera. Resulta que yo renuncio y literalmente al día siguiente, a las pocas horas, me llaman, porque ya no me acuerdo, pero creo que fue al día siguiente que renuncio, me llaman de EWTN en español. Hace un año, un día como hoy, en el día de Santa Clara de Asís, me llaman y me dicen, Airán, te queremos contratar para el área de redes sociales. Miren, no había pasado ni 24 horas que yo había renunciado, que no sabía qué hacer y me llaman de esta sorpresa en el día de Santa Clara de Asís. Y hace un año atrás yo había sentido esto en Santa Clara de Asís. Eso que había sentido, esa voz, eso que yo no sabía qué era, pero que era un discernimiento a mi vocación, un discernimiento a esta misión, a este llamado, que no sabía para dónde era, pero sabía que había ocurrido y que no iba a ser igual mi vida después de ahí, porque era muy fuerte, que lloré muchos días de gozo, de tantas cosas, y pasa esto hace un año, para la gloria de Dios. Yo me quedé en shock. Me acuerdo que me arrodillé en mi cuarto, levanté las manos así como en el Antiguo Testamento Moisés, dándole gracias a Dios, alabando al Señor y diciendo, no, no te lo puedo creer. Resulta que al mes voy a firmar el contrato en Birmingham, en Alabama, en los estudios de WT en español, y donde yo termino firmando el contrato es en la sala de Santa Clara de Asís. Y me entero justo ahí que ella era la patrona o es la patrona de los medios de comunicación. De repente fue como que si todas estas pequeñas historias, todas estas pequeñas anécdotas se unieron en mi cabeza y fue como una explosión, como esa ciencia infusa que de repente todo tuvo sentido y yo, wow, no entendí. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué milagro tan grande? Por eso Santa Clara Asís para mí tiene un amor muy grande, un cariño muy grande, es mi santa, la cogí como mi santa, como mi patrona, porque para Dios nada es casualidad. Eso fue una tremenda diosidencia, un, un tremendo despertar a decir, Señor, sáname, Señor, me entrego a ti, Señor, me abandono a ti, Señor, tu divina providencia, si uno se abandona, tú nos cuidas, como esa voz que algún día le dijiste a Santa Clara en ese milagro en Asís, cuando ella agarra la hostia consagrada, porque venían a atacar su pueblo, los sarracenos, y ella agarra la hostia y la levanta, y resulta que de la hostia salen unos rayos de sol que encandilan a todos estos guerrilleros que venían a atacar el pueblo de Asís, y ella escucha esa voz que le dice, yo cuidaré de ti, Clara, nunca te voy a dejar sola. Y eso fue lo que yo sentí. Y eso es lo que les quiero compartir hoy aquí, que el Señor siempre cuida de nosotros, el Señor siempre está con nosotros, que basta con uno darle un poquito para que Él se dé en su totalidad por entero. Ese abandono en Dios, ese abandono en la divina providencia, ese serle fiel. Yo no sé si en qué estés viviendo en estos momentos, qué estés haciendo, pero si nosotros le somos fieles a Dios, el Señor nos es fiel a nosotros siempre. Y ese es mi testimonio, esta es mi anécdota con Santa Clara de Asís que los quería contar. Y para la gloria de Dios, un día como hoy, ya llevo un año trabajando con EWT en español, un año en el que me dio la oportunidad de estar ahorita en la Jornada Mundial de la Juventud, haciendo la cobertura, cosas que yo jamás me imaginé ni que iba a estar aquí, a una persona como yo que hizo tanta locura, una persona como yo tan pecadora, una persona como yo que, que hizo tanto mal, ¿no? Y que lo siga haciendo de una forma u otra, pero como el Señor en su infinita misericordia siempre nos da más, siempre nos perdona y siempre nos sorprende con cosas que nosotros nunca soñamos ni imaginamos. Así que les quería compartir este testimonio con Santa Clara Asís. Como dije, en un día como hoy, hace un año, recibí ese llamado de trabajar con EWTN en español
Y hace 2 años atrás sentí ese